bendiga, Señor, en esta mañana este tiempo de la meditación de su palabra. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti toda honra y toda gloria. Tú eres digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Te alabamos a ti, Padre, porque tú nos has redimido, tú nos has comprado a precio de sangre. Somos tuyos, somos pueblo adquirido, Señor, posesión tuya. Gracias por santificarnos en Cristo Jesús. Gracias por traernos a tu luz admirable. Padre, te necesitamos de ti, necesitamos tu dirección, necesitamos, Padre, que tú seas guiándonos a través de tu Santo Espíritu, que tú seas obrando, Padre amado, en nuestros corazones, que tú nos ayudes a perseverar en ti, que tú tomes control, Señor, de nuestra mente, de nuestros corazones, y que podemos vivir una vida de acuerdo, Señor, a lo que tú has establecido, Padre amado, que seamos santos, que practiquemos la santidad, Señor, que vivamos, oh Padre Santo, cada día sirviéndote a ti, agradándote a ti, Padre Santo, apartado, Dios mío, de todas las cosas vanas de este mundo. En tu mano, Padre, estamos. Gracias. Gracias, Padre, por obrar en nuestros corazones. Y permite que en esta mañana tu palabra sea penetrando, Señor, lo más profundo de nuestros corazones. Que tú hables, Señor, a nuestros corazones, a nuestra alma sedienta, Señor, necesitada de ti. Oh Padre amado, que podemos entender cuáles son los planes, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar que vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 9. Si tiene la Biblia ahí, la puede abrir. Si no tiene el móvil, también en la pantalla la tenemos. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente estos 9 versos, y luego la vamos a leer en la Reina Valera. O si David la quiere poner, la Reina Valera en la pantalla, como tú quieras. Pero lo vamos a leer 2 veces este texto bíblico. Dice en Juan capítulo 5, versículo 1: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Ahora me voy a la Reina Valera y lo leemos nuevamente el texto bíblico. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 4.
porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. ¿Por qué he querido leerlo dos veces? No sé si se han dado cuenta cuál era la diferencia. Si son buenos lectores, se habrán dado cuenta. ¿Qué diferencia había entre estas dos versiones? La Nueva Traducción Viviente, el versículo 4 dice la Biblia. El versículo 4. Ahí está una gran diferencia. La Nueva Traducción Viviente relata la historia tal y como está en los manuscritos originales. La Reina Valera ha añadido el versículo 4. Esta frase que el versículo 4 no existe en los manuscritos originales. Por eso quise leerlo en las dos versiones, porque la Reina Valera tiene muchos textos añadidos porque son aclaran en muchos textos bíblicos. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que hay otro texto añadido porque son un aclarando que hace el que ha traducido esa versión para que el lector entienda qué era lo que había allí. Yo quiero leer nuevamente para podemos entender el versículo 3 y el versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, y me perdonen que les quite tiempo. Dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Verso 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto es lo que enlaza la Nueva Traducción Viviente. Si leemos el versículo 3 hasta el versículo 5 de la Reina Valera, dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces aquí entra el versículo 4 como un aclarando del movimiento de las aguas. ¿Por qué las aguas se movían? ¿Cuál era la creencia de ese entonces en el pueblo de Israel? El aclarando es: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Por qué hago énfasis en aclarando? Porque tiene mucha importancia para nosotros poder entender el mensaje de Juan. Y Juan empieza aquí con este milagro o esta señal que hace Jesús en días de reposo. Y Juan empieza aclarando y dando unos detalles aquí muy importantes que nos ayudará a nosotros a ver quién es Jesús,
Recuerden que estamos con la pregunta, ¿quién es este hombre? Todos se hacían esta pregunta. Juan empieza explicando quién es este hombre para que la audiencia pudiera tener bien claro que era el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a la humanidad. O sea, él era el hombre que todo el mundo estaba esperando que iba a venir. Claro, el pueblo judío estaba esperando alguien que lo iba a redimir, alguien que iba a reinar, que iba a gobernar para ellos. Sin embargo, esa no era la promesa. La promesa de Dios era un redentor, un salvador, alguien que iba a redimir a la humanidad del pecado natural desde Adán y Eva. Y Juan, en los detalles que Juan está aquí dando, dice que había una fiesta judía. Esta fiesta judía no se sabe exactamente si era la Pascua, si era el Purim o era otra de esas fiestas sagradas que tenía el pueblo de Israel. Bueno, dice que había una fiesta. Otro detalle que da Juan aquí es que había en Jerusalén, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Qué había allí? Había cerca de la puerta de las ovejas, dice, un estanque con 5 pórticos. Bueno, la puerta de las ovejas, si David me ayuda con esta imagen, la puerta de las ovejas, habían 12 puertas. ¿Por qué Juan da el detalle de la puerta de las ovejas? Pues en el muro, en la entrada a Jerusalén, saben que había un muro en Nehemías, ese muro que Nehemías estaba levantando para que rodeaba la ciudad. Este muro tenía 12 puertas. En Nehemías capítulo 3, nosotros también ahí podemos ver esas puertas. Y la puerta de las ovejas, cada una de ellas tenía un significado. Nehemías capítulo 3 empieza ya a narrar el significado de cada una de esas puertas. David, si pasamos la pantalla. Ahí están las 12 puertas. Cada una de ellas, puerta de las ovejas, que es la puerta que Juan está mencionando aquí, que nos habla del ser formado, capacitado y marcados, las ovejas. Entonces también tiene la puerta del pescado, que también tiene su significado, la puerta vieja, puerta del valle, puerta del muladar, puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de los caballos, la puerta oriental, puerta Efraín, puerta de la cárcel, puerta del juicio. Cada una de estas 12 puertas tiene un significado. No te preocupes que David luego lo vas a subir al grupo y ahí lo podrán ver el significado de cada una de ellas, sino en el libro de Nehemías capítulo 3, de ahí, de capítulo 3 en adelante del libro de Nehemías, están cada una de las puertas y cómo ellos las restauraron, están ahí el significado de cada una de ellas. Bueno, Juan está dando aquí detalle y el tiempo en que Juan está usando aquí es en tiempo presente, dice. ¿Qué es lo que dice? El versículo 1 dice, después de esas cosas, de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay, versículo 2, y hay en Jerusalén. O sea, Juan está hablando en el tiempo presente, no está diciendo había del pasado, sino en el tiempo presente. Hay. Y todo eso ha sido destruido, pero los arqueólogos han descubierto
ese lugar, con esos 5 pórticos, tal y como Juan lo estaba descubriendo. ¿Qué es un pórtico? Un pórtico es, bueno, aquí todos han estado en la Plaza de los Fueros, ¿no? ¿Cierto? La Plaza de los Fueros tiene unos arcos que dan ¿hacia dónde? Paseo de Keile, Caco Viejo, o hacia arriba hasta donde está la rotonda, esto que le llaman la Cuesta de Loreto, que sube hacia arriba al cementerio, ¿no? Entonces tienen esos arcos. Pues estos son pórticos, ¿no? Y el estanque tenía 5 pórticos, es decir, que en esos pórticos estaban sujetos, cubiertos arriba, con columnas, pero todo era descubierto por los lados. Y ahí ponían a los enfermos para que cuando el estanque, las aguas del estanque fueran removidas, alguien, el más listillo, el que tenía más fuerza, podía entrar a ese estanque y era sanado. Juan dice, de cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad. Y Juan da otro detalle. Dice que ahí en esos pórticos había una gran multitud de enfermos. Escucha bien, una gran multitud de enfermos. Ciegos, cojos y paralíticos. O sea, imagínate un ciego. ¿Cómo podía saber a dónde exactamente estaba el estanque para él meterse en el agua? Una persona coja, pues es posible que pudiera llegar allí cojeando, pero un paralítico está totalmente inmovilizado. Era más difícil, ¿verdad? Los ciegos y los paralíticos lo tenían más difícil, ¿verdad? Para recibir esa sanidad cuando las aguas eran removidas. Pero todos estos enfermos tenían algo en común. Todos estaban con un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito que yo tenía? Esperar que las aguas fueran removidas con la esperanza de recibir, ¿qué? Una sanidad. Con esperanza, ¿verdad? Estaban ahí esperando, estaban todos tumbados. La frase que Juan expresa es que yacían allí. Yacían. ¿Qué es yacer? Igual. Antes cuando yo era pequeño, yo pensaba que este enfermo tenía ahí en ese pórtico pues 38 años. Yacer o que yacían allí quiere decir que podía ser que estaban ahí tumbados, estaban descansando, estaban dormidos, estaban recostados, estaban sentados. O sea, yacer quiere decir que está ahí quieto en reposo, esperando algo, descansando. O sea, ellos no tenían allí todos esos años, ese hombre no tenía todos esos años ahí. Lo llevaban porque las aguas eran removidas. Aquí explica en la Reina Valera, removida de tiempo en tiempo. Y Juan hace énfasis que eran fiestas. Hay muchos comentaristas que dicen que ese tiempo en tiempo podía ser en las fiestas esas especiales que tenía, que hacían en el pueblo de Israel. O sea que no era en un intermedio que yo no sabía, sino que había una fecha específica en la que ese ángel aparecía a remover las aguas. En los manuscritos originales nos dice que un ángel removía las aguas. Quiero hacer énfasis, por eso le leí antes las dos versiones, porque en los originales nos dice que era un ángel que las removía. La creencia de ellos era esa, que un ángel removía las aguas, pero no tenía por qué ser un ángel que removiera las aguas. Dios es
todopoderoso, ¿verdad? Y es posible que Dios mismo hiciera remover las aguas. O sea, no hay algo allí muy claro de quién era que removía las aguas. Lo cierto es que ellos veían que se levantaba un oleaje, que el agua se agitaba, y ellos sabían que había sanidad. El primero que entraba allí, entonces era sanador. Pero no quiere decir que solo entraba una sola persona. Allí me imagino yo que muchas personas entraban, pero solamente el primero que entraba era el que se sanaba, ¿no? Entonces, todos creían en el milagro cuando se movían las aguas. Todos creían, o sea, todos estaban ahí con un propósito. Todos estaban esperando ese momento en que las aguas fueran removidas. Juan dice que todos esperaban el movimiento del agua. O sea, había algo en común en ello, y era que todos estaban ahí con ese propósito. Pero dice Juan que había una gran multitud, y esto a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que hay una gran multitud de enfermos allí y solo uno podía ser sano por el agua? Pero Jesús solo se fija en uno, y en ese día solo uno también es sano. Fíjate bien, Juan dice que había una gran multitud de enfermos. Y Jesús no tiene misericordia de todo. Solamente uno. Porque el estanque solamente sanaba ¿a quién? A uno. Esto es tremendo. Esto me hizo a mí perder ahí, no perder tiempo, sino aprovechar el tiempo indagando a ver por qué solo uno. ¿Por qué si habían tantas multitudes y está allí el que tiene misericordia, el dador de la vida, el que sana, el todopoderoso? ¿Cómo que solo se fija en uno para sanarlo? Hermano, ciego, cojo, paralítico, todos estaban ahí anhelando que llegara ese momento, esperando que las aguas fueran movidas para ellos entrar allí. Yo no sé si tú te has puesto a meditar en este texto bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué razón estaban tantas personas allí si solamente uno podía ser sano? Porque podía ser que dijera, bueno, vamos a buscar al más necesitado y vamos a llevarlo. Y esperar que las aguas fueran removidas y echarlo allí. ¿No era más fácil eso? No. Yo creo que sería más lógico eso. Pues solamente se sanaba uno. ¿Para qué movilizar cientos de enfermos y que ellos mismos hicieran el esfuerzo para entrar allí? Porque nadie lo ayudaba. A esta gente lo llevaban ahí, lo dejaban ahí para que ellos mismos hicieran el esfuerzo de meterse al agua. Porque este hombre es paralítico. Este hombre no estaba ahí todos los días del año. Alguien lo llevaba a él allí. Es posible que la misma persona que lo llevaran allí le ayudaran para que él se metiera ahí al agua. Pero él le dice a Jesús, ¿cómo? ¿Tú quieres ser sano? ¿Cómo? Yo no tengo a nadie que me ayude cuando las aguas son agitadas. Pero la otra cosa que me llama mucho la atención es, ¿por qué si hay tantas personas allí, Jesús solo fija los ojos en él, en este paralítico? ¿Sería porque tenía más años que todos los demás enfermos? ¿Se habrá compadecido de eso? ¿O qué fue
lo que Jesús vio en este hombre. Pero yo me quiero enfocar más en lo que Juan quiere expresar a través de esta señal que Jesús hizo. ¿Cuál es el mensaje que Juan quiere transmitir? ¿Qué es lo que Juan quiere decir en respuesta a la pregunta, ¿quién es este hombre? Que le da una orden a las personas y esta persona obedece. Dentro de esta multitud y de todos esos enfermos que están allí junto al estanque, es que yo me imagino toda esta gente allí alrededor del estanque, todo con los ojos puestos en el agua, esperando que se remueva, a ver quién es el primero que va a entrar. Yo me imagino que si yo tengo a Jacob ahí al lado, que Jacob también está enfermo, yo le doy un empujón a Jacob para que no se meta primero. Y mis ojos ahí, Jacob, no me hables, no me distraigas, que estoy mirando el agua. Y todo ahí concentrado en el agua, esperando que se remueva el agua para hacer el esfuerzo para meterme ahí. Y yo el primero. Y que nadie me distraiga, porque mis ojos están ahí puestos en el agua. Ahora imagínate la escena de este hombre paralítico, tumbado en esa camita, relajado, y todos los demás están ahí enfocados, mira, esperando que el agua, menos los ciegos, porque los ciegos no podían ver, pero estaban con los ojos ahí, me imagino los oídos atentos a escuchar el murmullo del agua moviéndose. Y para ellos entrar, si ellos ahí, a lo mejor mandaban a callar a la gente, cállense, no hablen, porque ellos no ven, que con los oídos ahí, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que ellos estaban con las orejas muy atentas al movimiento del agua. Y este paralítico está allí tumbado en su camita, relajado, diciendo, a mí me da igual. Yo no puedo meterme, de todas maneras me han traído aquí, yo no sé para qué. Ahí tumbado en la camita, a mí me da igual. Que se muevan las aguas, que se entre, que se quiera meter, de todas maneras, yo no puedo ir. Así que aquí estoy, tumbadito, ¿no? Y todo lo demás, atento, pendiente en el movimiento del agua. Y llega Jesús y escoge a este hombre dentro de la multitud. Y no sabemos por qué, hermano. Porque si hay tantos enfermos, Jesús se fija solamente en este que está allí distraído, que le da igual. De todas maneras yo no me puedo meter, está ahí. A lo mejor que por esto Jesús se habrá fijado en él. Yo no puedo. No tengo fuerza, no me puedo mover. Yo no tengo a nadie. Escucha, pero alguien lo habrá llevado a este hombre ahí. ¿Alguna vez tú te has sentido solo estando dentro de mucha gente? ¿Te habrás sentido solo alguna vez estando en tu casa al lado de tu esposa, al lado de tu esposo, al lado de tus hijos? Y a la vez tú estás solo, tú sientes una soledad. Y tú dices, y muchas veces escuchamos a la esposa decir, es que aquí yo no tengo a nadie que me ayude, que yo aquí estoy sola. Y en la casa hay 6 personas, hay 8 personas, hay 4 personas. A mí nadie me ayuda, yo vivo sola aquí, afanada, haciendo cosas. Ella se siente sola. ¿Te ha pasado alguna vez? Soledad, teniendo compañía, teniendo un esposo, teniendo una esposa, teniendo hijos, y no puede hablar con ellos. Y ahora, hermanos, mucho más difícil, porque estamos todos en el sofá. Algunos están viendo la tele, así, que no pestañan, hay que hacer así,
Y los otros están con los móviles. Y todo ahí en el salón y cada uno con un móvil. Y ninguno habla y cada uno está distraído con los móviles, hablando con otras personas. Estamos solos, hermanos. Este hombre rodeado, porque Juan dice que hay una multitud, que había una multitud con él, y él le dice a Jesús, yo no tengo a nadie. Estaba solo. Este hombre se sentía solo. Todos los demás tenían la esperanza puesta en que se iban a sanar, que iban a entrar al agua. Este hombre no tenía esperanza ninguna. Cuando Jesús le pregunta que si quiere ser sano, este hombre, la respuesta ¿cuál fue? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser sano? Yo no tengo a nadie que me ayude. ¿Cuántas veces tú te has preguntado en tu vida, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo? ¿Por qué? Piensa un poco, hermanos. ¿Cómo estaban todas estas gentes? Enfocados. ¿Qué era lo que estaban esperando? ¿Dónde tenían ellos su confianza? ¿Dónde tenían ellos la mente? ¿Su corazón en qué estaba? Estaban en un lugar, todos, esperando algo. ¿Qué era lo que estaban esperando? Que se movieran las aguas. ¿Dónde estaba la atención de ellos? En el agua. Aquí no había manera de pensar otras cosas. Aquí no había manera de que ellos pudieran hacer nada más. La atención estaba ¿en qué? En el agua. Ahora, ¿qué es lo que Juan quiere que nosotros entendamos? ¿A dónde está puesta tu atención? ¿A dónde va tu enfoque? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes? ¿Hacia dónde tú quieres ir? Si yo te preguntara ahora mismo en esta mañana, ¿a dónde tú te ves dentro de 10 años? ¿Cómo tú te ves dentro de 10 años? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde está tu enfoque? ¿Cuál es ese propósito que tú tienes? ¿A dónde tú vas? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Estás pensando en ser un misionero, un predicador, un pastor, una misionera? ¿Estás pensando en el reino de los cielos? ¿O tú estás pensando en tener un buen trabajo, tener una casa, tener hijos, casarte? ¿Qué sé yo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son los planes que tú tienes? Esta gente, todas estaban allí con un propósito. Querían ser sanos. O sea, todos querían ser sanos, pero solamente había oportunidad. ¿Para quién? Para una persona. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿No? Yo sí, yo quiero ser salvo. A mí me preguntan, ¿tú quieres ser salvo? Amén. Yo quiero ser salvo. Todos. Si tú le preguntas a una persona de ahí del mundo que no ha aceptado a Cristo, tú le preguntas, tú cuando te mueras, ¿a dónde vas? ¿Tú sabes a dónde vas a ir? Quizás te diga, no lo sé. Pues cuando me muera no voy a ningún lado. El que se muere y ya está. O quizás otro te diga, bueno, pues yo voy para el cielo. Seguro que un 80% de la persona que tú le preguntes te va a decir, voy para el cielo. Seguro. Pero, hermanos, en realidad nosotros nos estamos enfocando en ese objetivo en Cristo Jesús, que es el que perdona los pecados. Hermano, este hombre estaba imposibilitado. Este hombre estaba lleno de impotencia.
Así que yo le he llamado a este mensaje la impotencia humana. Todos nosotros somos impotentes. ¿Acaso tú te puedes salvar tú solo? Para el ser humano salvarse necesita a alguien santo. Alguien que no tuviera relación con el pecado para podernos salvar. De lo contrario, nosotros no pudiéramos ser salvos. ¿Sabía que Jesús conocía lo que había en ese hombre? Dice que Jesús lo miró, y cuando la Biblia dice que lo miró es una mirada penetrante que escudriña el interior del ser humano. Jesús lo mira y Jesús le hace una pregunta. ¿Quiere ser sano? ¿Cuántas personas desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos que fueron sanas sin que alguien orara por él? Solamente por hacer algo, un esfuerzo. Piensen en algo. Naamán, por ejemplo, un sirio. Ni siquiera era judío. Este hombre va porque una jovencita judía le dice que Naamán, que allá en Israel había alguien que lo podía sanar de la lepra. Este hombre fue. Y este profeta le dice, métete al Jordán. Dice, pero si en mi país hay un montón de ríos más grandes que Jordán, ¿para qué me voy a meterme en ese río? Y se fue, no se quiso meter. Y luego lo convencieron y vino. Aún en su desobediencia se sumergió 7 veces. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 10 a 14. Y este hombre fue sano de la lepra. Otro fue sano por tocar los huesos del profeta Eliseo. Después de muerto, fíjate. Profeta Eliseo, muchos años, estaban los huesos ahí secos. Este hombre estaba enfermo, no lo sé, se murió, lo metieron por esa cueva para allá. Por allá se fue rodando, cayó, chocó con los huesos de este profeta. Y de allí salió. Imagínate lo que lo metieron en esa cueva. Cuando venía este hombre que viene corriendo detrás de ellos. Tremendo, hermano. Por este hombre nadie oró. Este hombre lo metieron ahí en esa cueva y chocó con esos huesos y salió de ahí vivo. Eso está en 2 Reyes 13, 20 a 21. Otros con la sombra de Pedro. Dice que sacaban los enfermos ahí. Pedro iba pasando por ahí y la sombra caía sobre los enfermos y estos hombres eran sanados, hombres y mujeres, de cualquier enfermedad. Esto está en Hechos capítulo 5, versículos 14 y 16. Otros eran sanados solamente porque llevaban los paños que el apóstol Pablo utilizaba. No sé si para secarse las manos, si para secarse el sudor. No lo sé. Dice que llevaban los paños que usaba Pablo y los ponían sobre los enfermos y estos enfermos eran sanados. Eso está en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Escucha. Ninguno de estos hombres, de estas personas que recibieron sanidad, recibieron lo que recibió este enfermo paralítico allí en el estanque de Bethesda. Ninguno. Recibieron sanidad, pero ninguno recibió algo tan especial. ¿Qué recibió este hombre? Nada de lo que tú estás pensando, escucha. Porque seguro que tú estás pensando, recibió la sanidad directa de Jesús, o no sé qué tú estás pensando. Mira que este hombre recibió una mirada profunda en su corazón. Dios lo que miró fue el corazón de este hombre. ¿Qué otra cosa recibió? Una pregunta que hace que vea su impotencia humana. ¿Tú quieres? Y este hombre, ¿qué es lo primero que hace? Lo que eres. Él se está viendo en sí mismo. Todos esos años enfermo y nunca había podido
llegar a las aguas cuando las aguas eran agitadas. Imposible. Este hombre dice, es imposible. ¿Cómo lo voy a lograr? Este hombre sabía lo solo que él estaba, estando rodeado de muchas personas. Él solo sabía eso. Estoy imposibilitado, yo no me puedo mover. Yo estoy solo, no tengo nadie que me pueda ayudar. Esta enfermedad me tiene a mí acabado, estoy arruinado. ¿Alguna vez has pensado que ya tu fin ha llegado, que tú no tienes ninguna posibilidad de hacer nada? Juan presenta a Jesús como el creador. En el capítulo 2, las aguas se la convierten ¿en qué? En vino. Luego vimos a Juan presentando a Jesús, sanando, restaurando el corazón de un hombre que estaba desesperado porque su hijo estaba enfermo. Ahora Juan está presentando a Jesús como el que liberta y sana y perdona a las personas. ¿Quién otro puede tener poder, autoridad para sanar y perdonar a la vez? Nadie. O sea que todas esas personas que anteriormente he mencionado que han sido sanas por medio de milagros divinos, ninguno de ellos fueron perdonados sus pecados. Sin embargo, Jesús mira a este hombre y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Escucha, este hombre antes le dice a Jesús, es imposible, yo no puedo, yo no tengo a nadie. Sin embargo, ahora este hombre, con la pregunta que Jesús le hace y la orden que Jesús le da, este hombre tiene que hacer el esfuerzo que él tenía que hacer para meterse al estanque. ¿Cuál era el esfuerzo que tenía que hacer? Levantarse, moverse, creer que él lo podía hacer. Pero Jesús perdona su pecado. En Isaías capítulo 35 versículo 6, aquí el profeta está profetizando algo acerca de Jesús. Dice, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. Este hombre sale rebosando de alegría, o no sale rebosando de alegría, saltando, recoge su camita, me imagino que era de esta que se pegable. Recogió su camita, se la pone aquí y va por aquí, o al hombro y va por ahí con su camita. Porque Juan dice, y era día de reposo. O sea, quiere decir, Juan sigue ahí hablando de la oposición que tuvo este hombre con los religiosos por verlo llevar esa camita al hombro. No te es lícito. Este hombre tiene que hacer, hermano, todo lo posible, ese esfuerzo para levantarse de allí y creer en la palabra que Jesús le está diciendo. Mientras que todos están con los ojos puestos en el estanque esperando que el agua sea agitada, este hombre está con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Jesús le mira. Este hombre instala una conversación. Este hombre para él no tenía ninguna importancia estar ahí esperando las aguas porque no tenía ninguna posibilidad. Los otros están atentos, Jesús lo ve, que todos están atentos ahí enfocados en el estanque. Sin embargo, este hombre está distraído. A mí me da igual. Jesús viene a esas personas. A esa persona que no están distraídas con las cosas de este mundo.
Jesús viene a encontrar a esta persona que están dispuestos a escucharlos a Él. A esta persona que están dispuestas a obedecerles a Él. Los que están distraídos, Jesús los deja ahí, que estén distraídos. Sigue distraído, que luego allá no vamos a ver. Pero Jesús viene a esta persona que están dispuestos a escucharle, que están dispuestos a dejarlo todo. Que no le importen las cosas materiales. Yo no sé en dónde está tu mente enfocada. Pero una cosa aquí está clarísimo, versículo 14. Jesús luego más adelante se encuentra con este hombre y Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vengan alguna cosa peor. En la Nueva Traducción Viviente dice, deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Sea Juan, ¿qué es lo que está aquí queriendo enfocar? Jesús sana a este hombre y la sanidad de este hombre es permanente. No iba a volver a ser enfermo más de esta enfermedad. Pero Jesús le dice, no peque más. No peque más. Porque muchas veces nosotros recibimos la salvación, sanidad espiritual. Y se nos olvida luego más adelante quiénes somos nosotros. Después de haber recibido esa bendición de Dios, nos relajamos y volvemos nuevamente a las cosas del mundo. Volvemos a enfocarnos en lo que antes estábamos enfocados. Esperar el movimiento del agua. Jesús le dice, mantente firme. Tú has creído. No vuelvas atrás, hermanos. Cuando nosotros volvemos atrás, nosotros perdemos la esperanza. Nos vienen cosas peores, hermanos, a nuestra vida. ¿Y qué era lo peor que a este hombre le podía venir? ¿Qué le podía esperar a una persona que viva practicando el pecado cuando se muere? ¿Qué le puede esperar? Piensa un poco. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase por aquí mientras que tú piensas un poco. ¿Qué te puede esperar si tú vives practicando el pecado? Cuando tú termines tu jornada aquí en este mundo, ¿qué te puede esperar? Piensa en dos cosas. ¿En qué tú estás enfocado ahora mismo? ¿Cuáles son las cosas que tienen prioridades para tu vida? ¿En qué tú te entretienes? ¿Cuáles son esos entretenimientos que te apartan del camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha marcado que nosotros andemos? La Biblia dice que el que se enreda en los negocios no vuelve ¿qué? Atrás. El que milita, hermano, el que milita, el que está dispuesto a ir a la guerra, no puede mirar hacia atrás. Tiene que seguir adelante, tiene que avanzar, tiene que proseguir en esa meta que nosotros tenemos por delante. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Yo no sé cuáles son tus metas, pero yo tengo claro cuál es mi meta. Ver a ese que murió en la cruz del Calvario. Verle cara a cara. Estar con él el reto por la eternidad. Ahí yo quiero estar, hermano. Ese debe de ser nuestro enfoque. Nosotros debemos de mantenernos firmes. Confiar en el Señor. Cuando nosotros ya hemos creído en el Señor Jesús, debemos de mantenernos ahí. No podemos mirar atrás, no podemos volver atrás, hermanos. El pecado nos alcanza. Ponte en pie. Y pide al
Señor ahí en esta mañana. Dile al Señor que te ayude a poner la mira en Él. Y que Él mire tu corazón. Dile al Señor, David dijo, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de justicia. Hermano, si tú has aceptado a Cristo Jesús y has vuelto atrás porque todavía tú pensabas que podías seguir disfrutando de las cosas de este mundo, te has equivocado. Dile al Señor que perdone tu pecado. Dile, Señor, yo te he fallado. Señor, yo necesito que tú mires mi corazón. Escudriñalo. Cámbialo. Perdóname, Señor. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero andar por tu camino de justicia de verdad. Guíame, Señor. Levántame, Padre amado. Ven a mí, sé tú mi socorro. Señor, yo te necesito, yo te tengo a ti. Este hombre no se daba cuenta que tenía ahí el amigo más fiel, la compañía más grande que un ser humano podía tener. Él se sentía solo, él dijo, yo no tengo a nadie que me ayude. Allí estaba el ayudador, el que viene al socorro. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no tarda para venir al encuentro cuando tú le pides, Señor, yo quiero servirte. Díselo ahí de corazón en esta mañana. No porque yo te lo diga, tú tienes que nacer de ti. Este hombre tuvo que nacer ese esfuerzo de su corazón y reconocer que el que le estaba diciendo, levántate, tenía autoridad, y él se levantó. Tiene que creerlo. Pídele al Señor que ore, que ponga su Santo Espíritu en tu corazón, que te levante y que sea para siempre, no solo por un día.